cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora, miren lo que el apóstol Pablo dice de ella misma, que es la iglesia del Dios viviente, columna, ¿y qué más dice, hermanos? Y baluarte de la verdad. Muy bien, hermanos, inclinen nuevamente su rostro e iniciemos. Padre, una vez más, presentamos delante de ti esta enseñanza. Queremos pedirte, Señor, y queremos rogarte que hoy nos asistas, que nos permita, Señor, tener humildad para reconocer nuestros pecados, que nos des solidez en la doctrina y que el nombre del Señor, Padre, sea siempre el que se exalte, que el hombre sea escondido detrás de la cruz y que los hermanos puedan hoy, como esa audiencia especial junto a otros hermanos en el mundo, puedan ser llevados a la santidad. Gracias, bendito y buen Señor. Muy bien, hermanos, primera de Timoteo 3:15, y he colocado allí, hermanos, esa imagen que es una torta y que tiene un porcentaje. Entonces usted quite ese porcentaje no tiene, digamos, relevancia allí. Pero lo que quiero mostrarle a usted, hermanos, es que el apóstol Pablo, en este versículo, le está llamando a Timoteo para que sepa cómo debe comportarse, ¿cierto?, en aquel lugar que el Señor le ha llamado, como, hermanos, iglesia. El apóstol Pablo dice, y vamos a leer nuevamente nuestro texto, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Entonces miremos el primer adjetivo que el apóstol Pablo dice de ella misma, la iglesia, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Si entendemos esto, hermanos, créame que vamos a conducirnos correctamente, porque aunque esto es un templo, y lo hemos entendido así, ¿cierto?, y los que asistimos somos la iglesia, pues, hermanos, debemos también entender esta doctrina y también debemos comportarnos, hermanos. Pablo dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No dice del Dios muerto, sino del Dios que vive, del Dios que nos ayuda, nos guía, nos levanta. Sigue diciendo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados hermanos, hemos considerado semanas atrás ya varios temas. Por ejemplo, hemos visto lo que el Padre ha hecho. ¿Y qué hizo el Padre? Enviar a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que los redimidos fueran salvados, ¿cierto? Claramente, eso es lo que enseña el texto sagrado. Pero además de eso, hermanos, también podemos ver cómo el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Salvador de todas aquellas almas que el Señor constantemente sigue llamando. Y sigue llamando, hermanos, porque el Señor no quiere que evidentemente nadie se pierda, pero debemos aclarar algo, hermanos. El Señor llamará, pero solamente Él, por gracia, Él ya tiene escogido, no por lo bueno que usted sea, no por lo maravilloso que hagamos, no porque usted se prepara, no porque usted estudie, no porque usted tenga algo más que otros, sino por pura e infinita gracia, que creo que ya lo hemos entendido. Pero además de eso, hermano, hemos venido
viendo lo que el Espíritu Santo además está haciendo en nosotros. Miren, hermanos, el Espíritu de Dios debe llevarnos todos los días al convencimiento de que usted y yo somos pecadores. Si usted se levantó esta mañana y usted está tan tranquilo y ni siquiera ha orado y no se ha arrepentido, hermanos, quizás es porque algo usted no ha entendido. Si hoy nos levantamos, simplemente tomamos un desayuno, nos vestimos y salimos para este lugar, pero no oramos al Señor y le dijimos, por ejemplo, Señor, yo te pido que me ayudes hoy a entender tu palabra, yo me arrepiento, ¿cierto? Porque soy un pecador y porque seguramente en el templo voy a pecar de alguna manera, pues hermanos, algo no está encajando, algo no está bien. Y usted se preguntará, ¿por qué no está bien? Porque hermano, diariamente debemos reconocer que somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo o no? Diariamente, hermanos. El hecho de que el Señor nos haya salvado por gracia y que hagamos parte de una iglesia local, no significa entonces que nuestra vida debemos vivirla a la londa tolondra, como se dice, sino al contrario, hermanos, algo debe estar cambiando todos los días en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que el que habita en nosotros es el Espíritu, y no cualquier espíritu, espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, que hace parte de la Santísima Trinidad. Quiero preguntarle a usted en esta mañana, usted como creyente que se autodenomina de la misma manera yo, ¿realmente todos los días está cambiando algo en su vida? Por supuesto el Señor. ¿O simplemente, hermano, usted habla o predica de la misma repetición que algunos dicen? Sí, yo soy cristiano. Sí, yo necesito cambiar, pero hermanos, todos los días necesitamos dejar algo para que el Señor nos ayude. Todos los días necesitamos morir a algo para que su Espíritu nos siga guiando, porque o si no, hermanos, usted va a crecer, va a tener canas, ¿cierto? Va a tener más años, pero va a ser un niño espiritual. Va a ser un bebé que siempre va a necesitar leche. Y a la edad que estamos todos, hermanos, y creo yo, con la madurez que veo que algunos de ustedes tienen, pues hermanos, ya necesitamos exigir alimento sólido. Yo creo, mi hermano, que cuando usted desayuna, usted no desayuna solamente un tintico, solamente un cafecito. Creo que usted no lo hace así. Creo que usted, hermano, se come unos huevitos, una tostada, bueno, no sé, lo que usted coma, pero usted le meta algo más fuertecito, porque usted sabe que su cuerpo lo necesita. Ahora bien, hermanos, una de las cosas más importantes que debe ser para el cristiano es la iglesia. La iglesia local, su iglesia local. Recordemos que hay dos tipos de iglesias. Obviamente esto a nivel teológico. Primero está la iglesia invisible, que es la iglesia que solamente el Señor conoce, ¿cierto? Es la que el Señor ha llamado, es la que el Señor sabe que se va un día a reunir con Él en gloria. Pero también, hermanos, dentro de ese contexto existe la iglesia local, es decir, iglesias, personas que se reúnen en un lugar, en una localidad para adorar al Señor Jesucristo, que eso es lo que hacemos. Por supuesto, personas con defectos, personas con virtudes, pero también, hermanos, personas que reconocen que necesitan a Cristo y que son pecadores. Creo que usted reconoce eso, ¿cierto, hermano? Pero, ojo con esto, no todos los que entran o los que asisten a una iglesia local son creyentes. Porque es que a veces, hermanos, cometemos un gran pecado, un gran error, pero es más pecado, de entonces decirle a la persona nueva o al amigo, decirle hermano, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que debemos tener la precaución de preguntar el nombre, porque nosotros no sabemos si son o no son hermanos. ¿Me hago entender, hermanos? Es necesario entonces dar la bienvenida
agradecer al Señor porque el Señor está permitiendo que más personas vengan, pero siempre con el cuidado, hermanos amados, de saber realmente si es o no es creyente. Ahora bien, hermanos, tengo dos preguntas que están allí y que quiero que usted se responda. La primera pregunta es esta: ¿nosotros le estamos dando la misma relevancia a la iglesia del Señor? Es decir, si sabemos que la iglesia para el Señor es su novia, ¿cierto? Su futura esposa. Si sabemos que la iglesia es lo más apreciado para el Señor y a veces nosotros, hermanos, tratamos de maltratarla, de dañarla, a veces descuidamos la comunión. Entonces la primera pregunta, hermano, que traigo en esta mañana para que comencemos a reflexionar es esta: ¿nosotros le estamos dando la misma relevancia a la iglesia del Señor? Es decir, para usted realmente sí es importante venir al templo donde está la iglesia, donde están sus hermanos, o usted lo que está haciendo es acostumbrarse, o usted lo que está haciendo es simplemente calentar un puesto, como nos lo decían en el colegio o en la universidad cada vez que nos llamaban la atención. Hermanos, ¿por qué esta pregunta? Porque necesitamos darle toda la relevancia a la iglesia, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Y cada uno de ustedes que está allí sentado, y quizás los que hoy faltan y los que vendrán, si el Señor los ha llamado a su gloria, nosotros debemos darle el debido respeto. ¿Por qué? Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con una mirada, con una actitud. Quizás, hermanos, cuando abrimos nuestra boca, cuando somos despectivos, cuando de pronto hacemos un chiste que sabemos que la embarramos y podemos hacer sentir mal a alguien, hermanos. Miren la segunda pregunta. Tú estás, bueno, ahí me quedó mal, ¿tú estás amando la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta, ¿estás amando la iglesia de Cristo? Es decir, hermanos, ¿amamos las personas que el Señor nos ha dado como hermanos? ¿Amamos las personas que van llegando? ¿Las cuidamos? Mira, hermanos, es muy fácil de palabra decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso es muy fácil hacerlo o decirlo. ¿Sabe qué es lo difícil? Cumplirlo. Porque yo puedo aquí pararme a prometer muchas cosas. O usted puede estar allí y decirle a algún hermano, hermano, te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a llamar, voy a hacer esto. Y quizás, hermano, pasar el año y nunca pues suceder nada. Por eso, hermanos, es que esta primera pregunta debe calar en nuestro corazón y realmente pensar si le estamos dando al Señor o a la iglesia la misma importancia, hermanos. Muy bien, hermanos. Hoy en día, muchas personas le han dado diferentes nombres a la iglesia, ¿cierto? Muchos nombres, hermanos. Algunos dicen que ir a la iglesia es para desaburrirnos, o porque hace mucho tiempo que no busco al Señor, entonces tengo que ir a hacer eso, o porque siento que debo ir a algún lugar, el que sea, para buscar a Cristo. Hoy en día muchas personas toman 3 sillas, 4 sillas, una mesa, pagan un lugar y se hacen llamar iglesia desconociendo totalmente la doctrina, sin entender, hermanos, cuáles son los principios, sin saber, hermanos, cómo es que el Señor llama a un hombre, en este caso a los varones y a los diáconos, ancianos y diáconos para su servicio. Sino que hoy en día, hermano, es extraño entonces ver cómo cualquiera está en el púlpito, hacemos lo que sea en el lugar, porque no nos importa, hermanos, porque no nos interesa. Simplemente, hermanos, podemos tener en la cabeza el conocimiento, pero con nuestros actos destruimos
lo que realmente para el Señor es la iglesia. La iglesia, hermanos, no es para que usted venga y se desaburra, para que usted se siente, para que simplemente tomemos apuntes y en la semana se nos olvide. La iglesia es el lugar, hermano, donde están las personas, donde hay personas, o son las personas mejor, donde nosotros debemos tener una relación con ellas, y a eso se le llama koinonía, donde yo pueda establecer una relación más formal, donde yo pueda entender que aunque no voy a ir con el carácter difícil o fácil de esa persona, pero que aún así es mi hermano y que hace parte de lo que el Señor, ¿cierto?, llama en la palabra como iglesia. Es necesario entender, hermanos, que el lugar no es la iglesia. Eso no es la iglesia, hermanos. Por eso es malo, en cierta medida, decir, me voy para la iglesia, cuando usted desconoce el concepto. Yo debo decir entonces, si no entiendo muy bien, me voy para el templo, ¿cierto, hermanos? Donde está la iglesia del Señor reunida. O me voy a reunir con mis hermanos que hacen parte de la iglesia. Hermanos, vamos a mirar algunos nombres que se le dan a la iglesia y que son bíblicos y que están extraídos precisamente de allí. Lo primero, hermanos, primer nombre es iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra en griega llamada eclesia. Y esta palabra eclesia significa extraídos o sacados de. Eclesia. Por eso nosotros decimos con tranquilidad, estamos reunidos como iglesia. Porque usted reconoce, hermano, que la persona que está a su lado ha sido extraída del mundo. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¿Usted tiene claro eso, hermano? Por eso es que usted aparta el día domingo, el día miércoles. Por eso es que usted ora al Señor, porque usted sabe y ha entendido que hemos sido extraídos, hemos sido sacados, hemos sido tomados del mundo para ser parte de la iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros no le permitimos a un no creyente, a un neófito o a un impío, pues que se pare en un púlpito a predicarnos. Porque, como lo dice el apóstol Pablo, hermano, eso va a ser para condenación y va a llevar a la iglesia a lazos del diablo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando alguien se para en este lugar es porque ha entendido, porque ha llevado un proceso, porque ha hecho un discipulado, en fin, todo lo que ya conocemos. Entonces la primera palabra es esta, hermanos, iglesia. Mire la segunda, hermanos, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es algo escritural, por supuesto. Usted ve que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 habla del cuerpo de Cristo. Todos los miembros de la iglesia constituyen el cuerpo de Cristo, porque hemos entendido que Él es la cabeza. ¿Usted ha entendido eso, hermano? Que Cristo es la cabeza. La cabeza no es el pastor. La cabeza no son los diáconos. La cabeza es Cristo. Y si entendemos con claridad que la cabeza es Cristo, entonces vamos a comprender, hermanos, que nosotros somos simplemente, hermanos, y permítame ponerlo entre comillas, pues sus esclavos, ¿cierto? Somos aquellos que debemos obedecer a Él. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es de Dios, porque Cristo es Dios, hermanos. Y lo quiero colocar allí para que usted lo pueda anotar. Pregunto con honestidad y usted mismo respóndase. ¿Usted realmente es miembro de la iglesia de Cristo? ¿O usted piensa que es miembro de la iglesia de Cristo? Porque usted puede pensar, y yo puedo pensar, que hacemos parte del cuerpo de Cristo y realmente, hermano, no vivir como iglesia.
vivir simplemente como personas asolapadas y como personas que tenemos el nombre de cristianos y que solamente, hermanos, venimos cuando necesitamos a Dios. ¿Hace usted parte del cuerpo de Cristo? Yo espero que sí. Mire lo tercero, hermanos, depositaria de la verdad o baluarte de la verdad. También este es un nombre que se le da a la iglesia. ¿Y usted por qué piensa entonces que este es uno de los nombres que se le da a la iglesia? Pues hermanos, porque nosotros hablamos la verdad de Dios, ¿sí o no? Yo creo que usted nunca ha venido a este lugar y usted se ha ido con la duda de pensar que de pronto no estamos hablando la verdad de Dios. Primera de Timoteo 3:15, vamos a leerlo una vez más, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde, hermanos? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, y mire lo último, y baluarte de la verdad. La iglesia conserva, esa verdad. Y no solamente la conserva, sino que también la define y la propaga. Nosotros, hermanos, no podemos acá decir verdades a medias. O lo que nosotros predicamos es la verdad en Cristo, o simplemente es mentiras, hermanos. Amén. O decimos que somos cristianos y estamos viviendo para Cristo, o hermano, quítese ese título, porque de nada le sirve. Usted no puede ser cristiano solamente el domingo. Usted debe ser cristiano y yo debo ser cristiano ¿cuándo? Todos los días. Deben haber marcas claras de un cristiano, hermanos. Un cristiano es aquel que lleva una Biblia debajo de un brazo, no. Un cristiano es solamente aquel que viene de vez en cuando o asiste todos los domingos a la iglesia, tampoco. Un cristiano, hermano, se le conoce, como lo dice el Señor en su palabra, por los frutos. Por eso el Señor dice muy claramente que por los frutos los vamos a conocer, hermanos. Los frutos. No dice el fruto, sino los frutos. Hermano, ¿usted está propagando la verdad de Cristo o usted se la está guardando? Miren, hermanos, qué bonito es, y yo los felicito a todos, que coloquemos nuestros triunfos, nuestras alegrías en las diferentes redes sociales. Qué bonito es, hermano. Eso es maravilloso, uno poder ver a lo lejos todo aquello que a usted y a mí nos hace feliz. Pero hermanos, lo que más deberíamos publicar es la palabra del Señor, hermanos. Aquello que usted predica o aquello que usted coloca en cualquiera de sus redes, ¿usted se ha puesto a pensar si realmente glorifica el nombre de Cristo? ¿O si lo hace más bien es para que su carnalidad se levante? Hay cosas, hermanos, que podemos nosotros publicar y que van a glorificar al Señor. Pero, hermanos, lo que más nos debe importar, hermanos, no es nuestros títulos o nuestros triunfos, sino que la verdad de Cristo sea definida y promovida y propagada. Eso es lo que más nos debe importar. Que nos vean en una foto, pues, creo que no es tan importante, pero vuelvo y le repito, hermano, eso es algo de total respeto. Hermanos, iglesia, cuerpo de Cristo, depositaria o baluarte de la verdad, y mire lo último, hermano, iglesia del Dios vivo. Es lo que dice el texto, ¿cierto? Leámoslo otra vez, porque es importante, hermano, entonces entender lo que estamos predicando. Vamos a mirar desde el versículo 14, hermanos. Dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, es decir, entiendas, comprendas, calcules, medites cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. Hermano, esta designación baluarte de la verdad, hermano, es clara en este texto, es muy clara. Por eso, hermano, una iglesia que se haga llamar cristiana debe ser revisada desde que inicia el culto hasta que se termina. No es verdad que solamente debemos ver la palabra, porque es que, hermano, el culto tiene más componentes. El culto, por ejemplo, tiene la manera de adorar al Señor, tenemos que discernir si es la correcta o no, la manera de adorar al Señor a través de los signos, la manera de leer la escritura, que debe ser la misma escritura, la manera en que cantamos debe exaltar a Cristo, la manera en que se enseña, la manera en que se predica, y por supuesto, hermano, se debe tomar la cena del Señor y se deben tomar diezmos y ofrendas. Pero yo no puedo decir, no, la enseñanza de hoy estuvo linda, linda, linda. Muy bien, ¿y lo demás? ¿Y lo demás no nos interesa? Hermano, hay un orden regulador que debe regir una iglesia bíblica, ¿cierto, hermanos? Si no entendemos ese orden regulador, pues, hermanos, simplemente nos meteremos en cualquier lugar por ignorancia y haremos cualquier cosa por ignorancia, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, algunas referencias que el Señor nos da para que nosotros podamos ver a través de la palabra que realmente el Señor habla de la iglesia. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, 18, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ya lo tiene usted, ¿cierto, hermano? Aquí, ¿quién está hablando, hermanos? Jesús. Jesús mismo se va a referir ahora a su iglesia. Mire lo que dice. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro en el griego es roquita o una pequeña roca. Es que este texto, hermano, ha traído a veces confusión en su interpretación. Y dice, y sobre esta roca, ahí ya no está hablando de Pedro, sino del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. ¿Sí lo nota usted, hermano? ¿La iglesia de quién? De Cristo, porque Él es la cabeza. Y las puertas del Hades, que dice, no prevalecerán contra ella. Es decir, hermanos, que Satanás jamás podrá destruirlo a usted y tampoco a mí, si realmente, hermano, hacemos parte de la iglesia, si somos realmente creyentes. Si usted no es creyente y se está colocando el disfraz de creyente, pues posiblemente Satanás sí va a atentar contra usted y le va a destruir. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es de Cristo, porque es del Señor, porque Él la compró con su sangre. La persona que usted tiene a su lado puede ser su esposa, su esposo, su mejor amigo, pero sobre todo es su hermano o su hermana y hace parte de la iglesia del Señor, porque también fue lavada por la sangre del Señor. Veamos ahora, hermanos, Mateo 18, 17. Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano
Hermanos amados, hemos entendido, hemos clarificado, porque ya hemos hablado de este tema, que estos versículos, a partir del versículo 15 en adelante, se está hablando de la disciplina eclesiástica. Estos versículos, hermanos, hablan de la manera en que se debe corregir dentro de la iglesia. Pero también habla de la manera en que se debe perdonar a un hermano cuando se tiene algo contra esa persona, que al final nos lleva a lo mismo, disciplina. Una iglesia que no desarrolle la disciplina y unos hermanos que no se dejen disciplinar, pues hermano, tanto la iglesia como los hermanos están en nada, porque no entienden. Entonces, hermanos, estas son las dos primeras referencias donde el Señor habla de su iglesia, no como templo, sino como personas. Leamos 2 Corintios 1:1 ahora, hermanos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. El encabezamiento de algunas epístolas hablan de los recipientes como la iglesia. Vamos a mirar, hermanos, este primer ejemplo, que es 2 Corintios 1:1. 2 Corintios 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que está en toda Acaya. Muy bien, hermanos. Vamos a mirar también ahora, hermanos, 1 Corintios 1:2. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Por favor, anote las citas que están allí, hermanos, porque es importante que usted entienda entonces, hermanos, cómo la Biblia habla de la iglesia. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo quiero que usted vaya notando, hermanos, que cuando se habla de iglesia, también hay una palabra que está al lado y que también define lo que es una iglesia, y es la santidad. La iglesia del Señor debe procurar vivir como, hermanos, santa, ¿cierto? Apartada para Él, hermanos. Yo no puedo decirle a alguien que hace parte de la iglesia cuando yo sé que no vive una manera santa. Y si usted sabe de algún hermano de nuestra congregación o de otra congregación que no está viviendo de una manera santa, ojo, hermano, porque si usted no le llama al orden a esa persona, usted también le está habilitando y también está siendo pecador como ella. Vamos a leer ahora, hermanos, Filipenses 1:1. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, hermanos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Acordémonos, hermanos, que allí, aunque no se nombre la palabra iglesia, ahí está implícita, ¿cierto? Ahí la vemos clara. ¿Por qué? Porque están los santos. Y dentro de esa iglesia en Filipos habían obispos, ¿cierto? ¿Y qué más habían? Diáconos, que es la manera única en que el Señor permite que haya una forma de enseñanza o predicación. Deben haber obispos, es decir, supervisores, y deben también haber diáconos. Pastor, ¿y qué sucede con las pastoras? Bueno, usted sabe que en la Escritura no existe esa designación para las mujeres. No hay. Por eso, hermano, es que las iglesias de un corte más clásico, más bíblico y bautista, pues no tenemos esa imagen porque la Biblia no lo habilita.
Pero eso no quiere decir que las hermanas no puedan hacer otras cosas. Muy bien, hermanos, el apóstol Pablo menciona repetidamente como ejemplo, no solamente en Efesios, sino en otros lugares, la palabra iglesia. Veamos Efesios 1, 22 y 23, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Hermano, ¿usted me está entendiendo en esta mañana? Dice la palabra del Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí lo está notando usted? A la iglesia. Veamos ahora, hermanos, 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de qué, hermanos, de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Qué maravilloso es este versículo. Usted nota, hermano, que el Dios que tenemos no confunde a nadie, no entorpece su obra. Finalmente, leamos ahora Efesios 5, 27. Efesios 5, versículo 27, hermanos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Nota usted la palabra iglesia y la palabra santidad? Entonces mire que el Señor dice, la iglesia mía debe tener unos componentes, pero dentro de esos componentes, uno importante es que la iglesia debe ser, como hermanos, santa. Santa. Muy bien, hermanos, vamos a mirar ahora sus atributos o sus cualidades, los cuales, hermanos, son tres. Primero, la unidad. Segundo, la santidad. Y tercero, hermanos, la universalidad. Vamos a mirar ahora como primer punto la unidad. A veces, hermanos, pareciera que las iglesias locales, todas, vivieran llenas de esta palabra, unidad. Pareciera que fuese así. Sin embargo, hermanos, a veces parece que la palabra unidad brilla por su ausencia, lastimosamente. Decimos que somos una organización, ¿cierto?, donde la cabeza es Cristo y donde nosotros somos unidos. ¡Oh, qué maravilloso! Nuestra iglesia local es una iglesia unida. Mejor dicho, andamos en esa unidad. Pero quiero enseñarle algo a usted en esta mañana. Hay unos componentes que he puesto allí en la pantalla que debemos evaluar en esta mañana y revisar si realmente eso nos lleva a tener una unidad bíblica o si por el contrario, hermano, lo que estamos haciendo simplemente es hablar de algo que no vivimos. Usted no puede decir, por ejemplo, que le gusta el chocolate cuando solamente toma tinto. Usted no puede decir que usted ama a su esposo o a su esposa cuando usted lo maltrata. Usted no puede decir que usted es un fiel cristiano cuando nunca se aparece en el templo. Yo debo pensar, hermanos, lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hay unidad en una iglesia local, lo primero, hermanos, que debemos entender es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que usted y yo somos uno solo con el Señor. Somos uno solo. Si usted va a hablar de la iglesia, habla de Cristo, ¿cierto? Pero, hermano, decir, no, es que la iglesia donde yo asisto, oiga, hay unos pastores, unos hermanos, porque eso no es relevante. Hay unidad
porque Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y porque yo hago parte del cuerpo de Cristo. Punto. Eso significa que usted ha entendido la unidad. Mire lo segundo, hermanos. Entendemos que hay unidad, que es una de las cualidades. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos guía. Eso es importante, hermanos. Usted está en esta mañana, no porque no tenía que hacer nada más en su casa, espero que no sea así, sino porque usted ha entendido que el Espíritu de Dios que mora en usted desde el momento en que el Señor le bautizó y lo llamó a una nueva vida, pues el Espíritu de Dios es el que a usted le guía esa verdad, ¿cierto? A que debemos congregarnos. Porque cuando nos congregamos nos animamos, ¿cierto, hermanos? Unos a otros. Por eso, hermanos, decimos que hay, o que somos unidos. ¿Qué más, hermanos? Profesamos una sola fe, la del Evangelio del Señor de Jesucristo. ¿Cierto, hermanos? Creo que usted no predica otra fe diferente. Creo que usted dice, pues sí, nosotros creemos en Cristo, pero no, también usted sabe otras cositas. No, hermanos. Solamente Cristo. Solo Cristus. Y mire esto que sigue, hermanos, que esto nos tiene que animar o motivar realmente a pensar si realmente nos estamos amando como creyentes. Tenemos un mismo amor. ¿Cuál amor, hermanos? El de Dios. Cuando tenemos el mismo amor, que es el de Dios, ¿sabe qué sucede, hermanos? Que podemos perdonarnos sin problema, ¿cierto? Podemos dar, hermanos, un regalo, podemos dar lo que sea sin problema. Podemos bendecir a tus hermanos sin problema. Miren, hermanos, cuando el Señor dice que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, póngame cuidado. Debemos evaluar, hermanos, si realmente nosotros amamos a nuestros hermanos como nosotros mismos nos amamos. Y eso no es humanismo, hermanos. Ojo con eso, porque eso no significa ser humanista. Lo que pasa es que hay una manera en que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Como el Señor lo enseña en su palabra. No es como lo enseña la psicología. No, yo debo amarme, debo cuidarme, debo peinarme, debo estar cada 8 días bonita, a ver si de pronto alguien me mira. No, eso es humanismo. Aunque es maravilloso que usted se cuide. Qué bonito que usted venga a la reunión con sus uñas maquilladas, las mujeres bien ordenaditas, sin mostrar más allá de lo que no tienen que mostrar, los hermanos bien ordenados. Maravilloso eso, hermanos. Pero yo debo amarme entendiendo el sacrificio que hizo Cristo por mí. Es en ese orden, hermanos. ¿Cómo? Buscando al Señor en las mañanas y en las tardes, dando un buen ejemplo de lo que el Señor ha hecho por mí, amando al Señor, buscándolo a cada momento, amando a mis hermanos, dando todo por ellos. Mire, hermanos, yo tengo un problema y se lo voy a confesar. Cuando alguien habla del amor, para mí es un problema, porque a veces hablamos del amor, que es la parte A, pero la parte B a veces no se cumple. Hablamos del amor muy bonito y decimos muchas cosas del amor. Cuidémonos, ayudémonos, bendigámonos, esforcémonos. Pero, hermanos, eso a veces es como una sombra, hermanos. ¿Usted se acuerda esos casetes o esos cassettes que antes usábamos? Por el lado A estaban las mejores melodías o las mejores canciones y uno los repetía y el lado B pues no tenían unas muy buenas, pero uno también las colocaba. A veces, hermanos, solamente ponemos el lado A y hablamos del amor. Y el amor, qué lindo es el amor, y yo prometo amar a los hermanos y cuidarlos. Pero, hermanos, ¿eso sí se cumple? Es decir, ¿sí le damos la vuelta al cassette? ¿O simplemente, mis hermanos, es un cliché más que hacemos?
Esto hace, hermanos, eso nos hace ver que somos una iglesia que tiene unidad. ¿Cierto, hermanos? Cuando alguien está viviendo algo difícil, estamos allí para ayudarles, para bendecirlos. Por eso, hermanos, es que nosotros decimos que al final del culto, quédese un poquito, hermano. Quédese un poquito. Disfrute con su hermano. No corra, hermano. Tranquilo. Va a tener una semana. Pero hable con su hermano. Comparta con él. A veces, hermanos, salimos, hermanos, como carros chocones, hermanos. Tenemos que tener tranquilidad, porque estamos en la iglesia. Y si ese hermano de hoy en 8 días ya no está, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente con llorar y decir, no, era un buen hermano, lástima que ya no va a estar, pero usted le dedicó tiempo a ese hermano. No. Cuando decimos que tenemos unidad es porque amamos y tenemos el mismo amor de Cristo. ¿Qué más, hermanos? Una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí con mucha honestidad desean estar con el Señor por siempre? Levante su mano. Creo que todos, hermanos. Creo que usted no dice, no, pues yo voy a ir allá a la iglesia a escuchar la palabra, pero no, yo soy consciente que me voy para el infierno, la verdad. Sí, yo la verdad si muero y me voy para el infierno. Creo que usted no dice eso. Hermanos, eso hace una iglesia de fe, una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra, hermanos? Estar con el Señor, ¿cierto? Para siempre. Hermano, que si yo llegase a morir, a mí qué me importa todo lo que tengo en este mundo. Créame que ya a usted no le va a interesar cuando usted muera, porque a usted lo que le va a interesar solamente es la imagen de ver al Señor, abrazarlo, porque recuerde que la palabra de Dios dice, y está contenida en la confesión, lo leímos hoy hace 8 días, que los que mueran en el Señor irán de una vez al paraíso. Inmediatamente estarán allí con el Señor. Pero los que no mueren, los que mueren sin Cristo, estarán en un lugar de tormento, hermanos. Así lo dice la Escritura. Eso no es de que usted va a dormir un buen tiempo y le van a poner una almohada bien chévere. Hoy en día, hermano, hasta los entierros ya van con esos ataúdes y tienen música. O si le gusta el merengue, pues pongamos el merengue para que se vaya bien. O coloquémosle el estilo de música que a él le gustaba. Hoy en día están momificando, hermanos, tremendo. Entonces, ya usted no ve al difunto allí en ese ataúd, sino que usted lo ve sentado allá. ¿En serio, hermano? Lo ve sentado, lo ve con unos buenos tenis, con un buen anillo. ¿Para qué eso, hermanos? Desde que tengamos la esperanza de que estamos con el Señor, yo le he dicho a mi esposa, colócame una sábana, porque ni siquiera, ¿para qué colocarnos el mejor vestido? Ese vestido más bien ofréndeselo a alguien que lo necesita, pero el mejor vestido, la mejor corbata, van y compran zapatos nuevos, ¿para qué? Si la persona que está muerta, pues no. Y el anillo quítelo de ahí, porque de ahí se lo llevan. Sí, más bien guárdelo, hermano. Mire lo último, hermano, un solo fin hace que una iglesia tenga la unidad. ¿Cuál es? La gloria de Dios. ¿Cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, ya sea que comamos, o que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, todo sea para la gloria de Dios. Todo, hermano. O sea, métesele en su cabeza que cualquier cosa que usted haga como soltero, o como casado, o que hagamos como iglesia local, todo debe ser para glorificar al Señor. Si hacemos algo pensando que va a agradar al hombre, perdimos, hermanos. Ese famoso sol y deo gloria se perdió. Eso no existe. Yo vengo al culto primero para agradar al Señor. ¿Cierto? Yo me he visto como me he visto para agradar al Señor. Entonces, hermanos, ese es el primer atributo, cualidad, la unidad. Vamos a ver el segundo, hermanos. La santidad. La santidad. La iglesia del Señor es santa, no porque sus miembros sean santos en el estricto orden de la palabra, no por eso, sino porque son santos porque el Señor es santo, solo por eso. Es decir, la Biblia dice que somos santos, sí,
pero porque el Señor nos ha escogido, porque Él es la cabeza y porque Él, a través de la muerte del Señor, nos hace, como hermanos, santos. Y acuérdense que la palabra santos, pues, significa personas que han sido apartadas para el servicio al Señor. Por eso en el Antiguo Testamento vemos, hermanos, que los sacerdotes, los levitas, eran apartados directamente por el Señor a un servicio. ¿Se acuerdan? A adorar al Señor, servir al Señor. ¿Quiénes podían entrar al templo o al lugar santo y santísimo? Los sacerdotes, ¿cierto? Solamente ellos entraban. Y cuando un sacerdote estaba en pecado, pues acuérdense que a ellos, dentro de el vestir que ellos tenían, a ellos se les colocaban unas campanitas y se les amarraba con una cuerda. Ellos iban entrando y si estaban en pecado, si no estaban en santidad, ellos morían, las campanas sonaban y tenían que jalarlos, lo cual significa que no estaban andando conforme al Señor. Ahora, imagínense si nosotros entráramos a nuestra congregación local amarrados, hermanos, y con campanitas. ¿Cuántos nos quedaríamos dentro? ¿Cuántos? Creo que ninguno, hermanos. Yo diría el primero que ya estuviera por allá tirado en el piso, hermanos. Entonces, ¿nota usted la importancia de entender qué es una iglesia? Que el Señor es la cabeza y que nosotros hemos sido comprados con su sangre. Es importante que entendamos eso, hermanos. Los miembros verdaderos tienen en ellos el germen de la santidad. En usted, hermano, si ha sido comprado por la sangre de Cristo, usted tiene ese germen y usted va a empezar a dar fruto porque usted hace parte de la santidad de la iglesia. La iglesia es santa porque es una institución que ha sido separada del mundo, porque el mundo es pecador y la iglesia solamente debe vivir ¿para quién? Para el Señor, hermanos. Por eso cuando nosotros cantamos, ¿cierto? Cuando nosotros comemos, cuando nosotros hacemos cualquier actividad, siempre debemos estar pensando en la gloria de Dios. Hermano, en lo que usted trabaja, eso que usted trabaja, que solamente usted sabe, hermano, que sea para la gloria de Dios. Hay un hermano aquí, que él sabe quién es. El hermano a mí me vende algunas cosas, pero él al final coloca un texto bíblico, qué maravilloso. Está glorificando al Señor. Y creo que no lo hace por un cliché. Espero que no sea así. Qué bonito, hermano, que lo que usted hace, usted sea de referencia para sus clientes o para su empresa. Que la empresa donde usted trabaja lo tengan a usted como un modelo visible y no como un modelo a no seguir. Que cuando el jefe haga una reunión lo ponga a usted como ejemplo, pero no para que usted se exalte y no para que usted saque pecho, sino para que usted le diga al Señor, Padre, toda la gloria es para ti. Amén. Maravilloso, hermanos. Que seamos un ejemplo. Vamos a mirar lo último, hermanos, la universalidad. La iglesia es universal, ¿por qué, hermanos? Pues porque ha existido en todos los periodos de la historia. Empezó, ¿dónde? En el paraíso. Pastor, pero en el paraíso no había iglesia. Recuerde que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, la iglesia del Señor, con su Señor a la cabeza. Usted no puede pensar que la iglesia no existía porque sí existía. El problema es nuestra mala y compleja interpretación, hermanos. La iglesia, ¿dónde empezó? En el paraíso. Y hasta el día de hoy existe. Y un día estará en la eternidad con el Señor. La iglesia abarca todas las naciones del mundo. La iglesia no hace distinción de razas o de nacionalidad. No, hermano. En la iglesia no importa si él o ella son ricos o son pobres o son de un color o de otro. Si son varones o si son mujeres, si son niños o si son adultos. No, hermanos.
La iglesia no hace esas distinciones. Lo que la iglesia hace es entender que todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso es la iglesia. Y no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Y sabe que lo más importante, que si usted hace parte de la iglesia, debe afectar todas las esferas. Todas, hermanos. Yo debo ser radical con lo que digo y con lo que creo. Yo no puedo vender mis principios, hermanos, ni por un trabajo ni por nada. Si el Señor me ha llamado a su luz maravillosa y perfecta, pues hermanos, yo debo demostrar que soy cristiano. No puedo vender de ninguna manera, hermanos, lo que yo creo. No que le vamos a pagar más si usted el día domingo, amén, vea, para bendecir la iglesia. No, porque es que eso no es lo que cita el Señor. Lo que el Señor dice es que nos congreguemos, hermanos, para adorarle. Vamos a ver ahora, hermanos, sus marcas. ¿Cómo puede saberse si una iglesia es verdadera? Esa es una pregunta, hermanos, que debemos siempre preguntarnos. Y es más, usted tiene que preguntarse si este lugar al cual asiste junto con los hermanos realmente es una iglesia saludable y verdadera. Porque si no es así, mi hermano, usted puede irse. Aquí, mi hermanos, hay que juzgar por lo que se hace y por lo que se enseña. En eso tenemos que nosotros tener muy claro las cosas. Ahora, hermanos, vamos a mirar, hermanos, algunas marcas que están allí, que he puesto, hay más, pero he puesto solamente 6. La primera, verdadera predicación de la palabra de Dios. Escúcheme esto, la iglesia que predica otra cosa que no sea la verdadera palabra de Dios, no puede ser llamada una iglesia verdadera. ¿Listo, hermanos? Para que tengamos claridad. Si el pastor está en el púlpito o alguien invitado, se pone a contar chistes. No, hermano, el último chistecito que me aprendí ayer como para animar, que lo bajen de ahí. Porque no ha sido llamado por el Señor. Hermanos, les voy a contar unas anécdotas. Tampoco, hermanos. Voy a contarles mi testimonio para que ustedes animen, y un testimonio de 1 hora y 5 minutos de la palabra, tampoco, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Predicar la verdadera palabra de Dios. Cuando uno predica la palabra de Dios, hermano, ¿uno qué está haciendo? Uno está llevando el mensaje, ¿cierto? Claro. Uno está dejando los principios de la palabra claro, pero ojo con esto, hermanos. Es evidente que el Espíritu de Dios a ti te tiene que cambiar. Yo creo eso. Pero ojo, porque la predicación es importante. Yo no puedo decir, hermanos, entonces que me prediquen cualquier cosa y el Espíritu de Dios entonces ahí mirará cómo me va cambiando. Todo va en línea. Una buena predicación de la palabra de Dios va a llevar a una correcta conversión. Y el Espíritu de Dios es el que va a hacer esa obra, hermanos. ¿Por qué, hermanos, hay iglesias locales donde las personas no saben si son cristianos? Es más, hermanos, aquí a veces nos hemos preguntado si somos verdaderos cristianos. Acá a veces nos hemos preguntado, ¿somos cristianos? Y a veces damos la respuesta, no, sí, como que sí soy cristiano. Pero hermanos, la verdadera predicación de la palabra de Dios. Me quedan unos minutos, ya voy a terminar, hermanos. ¿Cómo más saber si mi iglesia es una iglesia verdadera? Hermanos, porque estamos administrando de una manera justa los sacramentos. ¿Esto qué significa? Que aquí todos no pueden tomar la cena del Señor. Una persona que no es bautizada no puede tomar la cena del Señor. Una persona que es nueva en el Evangelio y que no conoce la doctrina, no se le puede dar la cena del Señor. Una persona, hermano, que está en rebeldía, una persona que no está haciendo las cosas como el Señor quiere, una persona que está en disciplina, no se le puede dar a participar de la cena del Señor. Por eso, hermano, es que nosotros cada vez, usted lo ha visto, que lo hace tanto el hermano como yo, acá traemos una breve enseñanza para que nosotros, ¿qué hagamos? ¿O qué hacemos? Nos examinemos, ¿cierto? Antes de tomar la cena. Y yo espero que usted se examine, hermanos. Ahora, no nos examinamos el día que venimos acá.
Estamos preparándonos todo el mes. Terminamos hoy la cena del Señor y empezamos a prepararnos para el próximo llamado. La cena del Señor, hermanos, o la justa administración de los sacramentos es importante para evidenciar. Cuando usted vea que se le reparten este sacramento, pero que usted vea que la hermana le da al niño a probar la cena, o yo le dejo un poquitico acá, algo está mal allí. Número 3, hermanos, el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica. Esto quiere decir, hermanos, que, hermano, usted debe dejar que se le amoneste cuando usted sabe que está haciendo las cosas mal, hermano. Por eso la iglesia debe ser santa. En la iglesia local hay cosas que no podemos hacer, hermano, pero a veces, hermanos, las hacemos porque somos tercos y porque no entendemos, hermanos. La iglesia verdadera no puede permitir que los desobedientes permanezcan en su seno. No, el hermano pues nunca se congrega, pero qué bendición. No. Si una persona falta más de 2, 3 semanas, hermano, dudemos que es nuestro hermano. No, sí, que siga viniendo, es un participante, pero no puede ser un hermano. ¿Por qué no puede ser un hermano? Porque no entiende lo que es la iglesia. Amén, no entiende. No, qué gozo tenerlo por acá, pero no es nuestro hermano. Y como no es nuestro hermano, no podemos disciplinarlo. Se tiene que disciplinar solamente a los que hacen parte de la iglesia local. A nadie más, hermanos. Por eso, hermanos, cuando tengamos nuestra membresía, debemos pensar si realmente, y escúcheme esto muy bien, si usted va a ser parte de la membresía un día, usted debe entender, hermano, una cosa, que si usted va a empezar a faltar a los cultos, es mejor, hermano, que no haga parte de la membresía. Que si usted no va a aportar para el ejercicio del crecimiento económico de la iglesia, no haga parte de la membresía, porque usted nunca entendió. Que si usted va a empezar a negociar las reuniones, no haga parte mejor de la membresía. Que si usted no le gusta que se le corrija, mejor no haga parte de la membresía. Más bien, quédese ahí sentado y muérase ahí sentado. Y el Señor a usted le va a pedir cuentas. Pero hermanos, esto es como un matrimonio. Los que somos esposos sabemos que nos tenemos que levantar muy temprano a orar al Señor por nuestras familias y empezar a trabajar en pulir las cosas que están mal, tanto de nuestro cónyuge como de nuestros hijos, como de nosotros mismos. Un varón que se levanta a las 10 de la mañana casado, hermano, ¿cómo está mi cocina? ¿Cómo está la casa? No, levantémonos a las 11, mi amor, y dejemos todo ya arreglado. Eso es un mal testimonio, hermanos. Hermanos amados, debemos amonestarnos entre nosotros mismos. Mire lo otro, hermanos, la evangelización. ¿A cuántas personas usted ha evangelizado en esta semana? ¿A cuántos? 1, 2, 3. ¿A cuántos invitó al culto? ¿A cuántos usted, a través de un mensaje de texto o de una imagen de aquí, de este lugar que ponemos, usted, hermano, coloca en su WhatsApp invitados a la iglesia? Creo que no lo hacemos, hermanos, porque a veces como que no es importante, hermanos. ¿Cuánto nos demoramos colocando una imagen? 1 segundo mientras que se sube. Ya, el Señor hará lo que a Él le corresponde. Hoy, ¿por qué está acá Lucía? Porque buscó, ¿cierto, Lucía? Porque miraste y encontraste el lugar. Y eso significa que antes nosotros hicimos un trabajo de montar el nombre, de colocar la dirección, bueno, todo eso, hermano. Y eso también hace parte de evangelizar, hermanos. Pero ir más allá es salir a predicar, entregar folletos, dar el buen testimonio, hablarle a la persona del Señor, compartirle el verdadero evangelio, no la de la iglesia. No va a la iglesia que hay unas sillas muy lindas, oye, y hay unas vacías. ¿Es para que vaya? No, arrepiéntase, por favor. Venga a Cristo, ¿cierto? Usted necesita a Cristo, usted se está perdiendo a su familiar, a su hermano.
No, que yo soy católico, no interesa. Venga a Cristo, arrepiéntase y va a ver que estará con el Señor. Toda la iglesia tiene el mandamiento inescapable de Jesús, el Rey. Debemos ir y predicar el Evangelio, hermanos. No es solamente decir que soy cristiano porque suena muy bonito. Es predicarle a Cristo, predicarle al Señor. Y miren lo último, hermanos. Las últimas dos cosas. Debemos tener un amor fraternal evidente. Y debemos confrontar el pecado. Si usted ve que un hermano no asiste a la iglesia, usted lo está confrontando con el pecado. O lo está acariciando. No, cuando usted pueda. No, yo entiendo. Pero si ya entiende y si ya ha comprendido. No, es que hoy no tengo ganas. No, la verdad, hoy no quiero ir. No, el pastor sabrá. Ay, pues que me regaño, que me llame. Es que no se trata de eso, hermanos. Se trata, hermano, del gran vacío que cuando un hermano que ha sido llamado por el Señor, al no venir, deja. Y peor, hermano, cuando ese hermano viene y no dice nunca nada. Porque uno tiene que empezar como a adivinar, hermano, lo pongo entre comillas. Es importante, hermanos, que entendamos lo que es una iglesia. Usted tampoco puede enviar razones con nadie. No, me hace el favor y le dice ya que la otra semana... No, hermanos. Porque usted le va a rendir cuentas a Dios por eso que usted está diciendo. Lo otro que no hemos entendido es que rendiremos cuentas al Señor. Hermanos, termino con esto. ¿Quién pertenece a ella? ¿Quién pertenece a la iglesia? Primero, los que profesan creer en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Segundo, los que manifiestan haber sido convertidos. Y tercero, debido a la hipocresía, entonces, hermanos, es posible que muchos pertenezcan a la iglesia terrenal y no bíblica. Pero, hermanos, hay allí dos marcas de los que pertenecen a la iglesia: los que profesan creer en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, y los que manifiestan haber sido convertidos por la palabra del Señor. Porque usted puede que esté en una iglesia terrenal, como esa está en una iglesia terrenal. Y recuerde, hermano, que los hipócritas no heredarán el reino de Dios. Usted puede engañar a Dios, al hombre, perdón. Usted puede engañar a su esposo. Usted puede engañar a su esposa. Usted puede engañar a su familia. Usted puede engañar a los hermanos de la iglesia y decir, mírenme a mí, soy un buen creyente. Pero realmente, hermano, ser falso. Pero a Dios, jamás. Ni usted ni yo lo podemos engañar. ¿Usted tiene claro eso, no? A Dios no. Usted a mí me puede engañar y yo a usted lo puedo engañar, pero al Señor no. Mis hermanos, ¿quién gobierna la iglesia? Primero, el jefe supremo y exclusivo de la iglesia, que es Cristo Jesús. ¿Usted tiene claro eso, hermanos? Cristo es el que gobierna la iglesia, no el pastor ni los hermanos. Y número dos, hermanos, ¿quién la gobierna? Pues, hermanos, mire tan bonito esto. Jesús también dejó hombres para ayudar a esa tarea, y son los pastores, los ancianos y los diáconos. Pero el que gobierna la iglesia es el Señor. Y nosotros, hermanos, somos una ayuda para el Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Por favor, incline su rostro allí donde usted está. Y vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Porque el tema es tenso, hermanos. El tiempo ya no nos da. Maravilloso y buen Dios. Qué bueno que eres tú, Señor. Qué precioso es poder hoy entender que nos has llamado, Señor, para que conozcamos la iglesia y sus implicaciones. Señor, yo te pido a ti en esta mañana humildemente que me perdones, porque quizás yo, como hombre, como ser humano y como creyente, a veces no valoro o no pongo en alto la iglesia de Cristo.
Perdóname, Señor, y lo confieso delante de todos mis hermanos que están aquí, que nos ven. Pero también, Señor, me alegro porque me has escogido y me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y te pido, Señor, que nos permitas como iglesia tener estas marcas que nos harán entender quiénes somos y que el mundo también podrá conocer. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana para que realmente seamos personas bíblicas, claras, escriturales, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para exaltar al único Dios verdadero, Cristo. Señor amado, qué bueno es lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a proteger la iglesia. Ayúdanos a cuidar la iglesia. Ayúdanos a amar la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los hermanos que hoy se conectaron. Señor les bendiga. Hermanos,